Pentecostés equivale poder. Y lo primero que quisiera hablar es que Pentecostés equivale también a fiesta. Voy a darle una frase o una palabra que describe a Pentecostés. Y la primera que viene a mi mente es fiesta. Yo me recuerdo cuando estuve el año pasado, en junio, en Palestina, en Jerusalén, le había contado a ustedes mi experiencia cuando en Galilea, en el mar de Galilea, alrededor de ese lugar, hay una iglesia que se llama la iglesia de la bienaventuranza, the Beatitudes. Ese es el lugar donde tradicionalmente creemos que Jesús dio ese sermón del monte, donde Él habló de las bienaventuranzas en Mateo 5, 6 y 7. Y le había dicho de la experiencia horrible que tuvimos con la persona encargada de esa iglesia que básicamente nos botó de la iglesia. Un grupo de personas, peregrinos como nosotros, ella era tiempo para salir, para almorzar, y ella de una forma no muy respetuosa ya estaba cansado de toda la gente de los Estados Unidos, Alemania, Turquía, donde quiera que veníamos, y ella básicamente nos botó de la iglesia. Nunca en mi vida he sido botado de la iglesia, excepto ese día en la Tierra Santa. Y le había dicho a ustedes de cómo fue la experiencia y le contraste lo irónico de que estábamos en el lugar donde Jesús dio la bienaventuranza, cómo nosotros debemos de funcionar como hijos e hijas del rey, y había una cristiana ahí que estaba desesperada de comer su almuerzo, su sándwich. Ahora, le había contado eso, pero me olvidé contarle de cuando fuimos a Jerusalén. Bajamos a 2 horas y media en carro o bus, y en Jerusalén, en el lugar de Montes de los Olivos, es que se encuentra el aposento alto. Y ese lugar donde ocurrió 2000 años atrás Pentecostés. Ese lugar subimos una escalera y llegamos, y había cientos de personas en un salón bello, un salón histórico. Y en ese lugar había bastantes personas viniendo de diferentes países del mundo. Y lo lindo es que muchos de nosotros no hablábamos inglés, otros hablaban otros lenguajes. Y ahí en sus grupitos empezaron a cantar. Y el lugar es tan lindo y tan alto que uno puede escuchar como eco. Entonces, imagínense personas de un lado allá al extremo cantando, ya sea en árabe, otras personas cantando en alemán, otros cantando un cántico en un lenguaje asiático, y nosotros cantando inglés y español también, porque nos mezclamos. El español siempre tiene que meterse por ahí, ¿right? Pero lo lindo es de escuchar eco. El lugar donde nosotros tradicionalmente creemos que ocurrió el día de Pentecostés, el comienzo de la iglesia. Por eso, cuando hablamos de Pentecostés, tenemos que hablar de Pentecostés como una fiesta. Primero, es una fiesta judía. La iglesia cristiana no la inventó. Los judíos, muchos años antes, celebraban Pentecostés. No lo llamaban Pentecostés, eso viene de la Septuaginta, la otra Biblia traducida del hebreo al griego. El primer libro traducido en el mundo entero, el primer libro traducido fue la Biblia, del hebreo al griego. Y se llamaba la Septuaginta, que significa 70. Eran 70 rabinos que Alejandría, Egipto, en ese país, tradujeron la Biblia del hebreo al griego, porque el griego era la lengua común. El griego era como hoy en día es el inglés, que se habla por todo el mundo. El griego era lo reconocido. Pero entonces, yo no sé cómo me desvié hablando de eso. Es que me gusta hablar de esas cosas, ¿sí? de Biblia y cuándo fue traducida, etc. Pero Pentecostés es una celebración judía donde ocurre 50 días después de la Pascua, o 7 semanas después de la Pascua. La Pascua es, en el judaísmo, la fiesta central, la fiesta más importante del judaísmo, porque celebran la salida, el éxodo de Egipto. Y entonces 50 días después se celebra la fiesta de Pentecostés. En la pantalla vemos que es una fiesta primavera. Entonces, por eso en las Escrituras se dice que se llama la fiesta de semanas, o Shavuot en hebreo, la fiesta de cosecha,
la fiesta de las primicias, de los primeros regalos, después de el trigo, recolectaban el trigo, entonces daban las primicias al Señor. En la sociedad agrícola eso era el día de acción de gracia. Nosotros celebramos Thanksgiving en noviembre, los judíos lo celebran en Pentecostés. Pentecostés es una palabra que ocurre solamente 3 veces en el Nuevo Testamento. En el libro de Hechos 2 veces, capítulo 2, verso 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, la fiesta de la semana, la fiesta de la cosecha, la fiesta de las primicias, la fiesta de acción de gracia en el judaísmo. Estaban los discípulos todos juntos en el mismo lugar. Hechos capítulo 20 habla de Pablo que quería llegar a un lugar para Pentecostés y 1 Corintios 16 también. Por lo tanto, Pentecostés es importante tanto para el judaísmo como también para el cristianismo. En el Nuevo Testamento, Pentecostés 50 días después de la resurrección. ¿Se recuerda cuando nosotros celebramos algunas semanas atrás la resurrección, Domingo de Gloria? Bueno, eso ocurrió 50 días atrás. Por eso Pentecostés no está en el calendario siempre fijo, se mueve durante el año, cada año es distinto. Y hoy cayó precisamente el 24 de mayo. Pentecostés, entonces para los cristianos, 50 días después, no solamente de la Pascua y la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos, sino la resurrección de Jesucristo, nosotros celebramos rojo, celebramos poder, celebramos fiesta, por lo que Dios había hecho no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, en la persona de Jesucristo. Por eso Pentecostés era un tiempo, una fiesta de compartirlo con todo el mundo y especialmente por aquellas personas necesitadas, los pobres, las viudas, los huérfanos, las personas desprotegidas, desplazadas. Deuteronomio capítulo 16 que leímos, el verso 9 hasta el 12, lo voy a leer para que ustedes vean que este pasaje se refiere a Pentecostés. Y mira lo que dice Deuteronomio 16, 9 al 12. Dice, contarás 7 semanas. 7 semanas a partir del día en que comience la cosecha del trigo. Por eso se llama la fiesta de semana y la fiesta de cosecha. En verso 10 dice, entonces celebrarás en honor del Señor tu Dios la fiesta solemne de las semanas, en que la presentarás ofrendas voluntarias en proporción a las bendiciones que el Señor tu Dios te haya dado. La gente entregaba entonces de su cosecha lo primero, lo mejor, no la propina, no lo que le sobraba, sino lo principal, lo mejor le entregaba al Señor. Y te alegrarás en presencia del Señor tu Dios en el lugar donde Él decida habitar, que será Jerusalén, más luego. Junto con tus hijos y tus hijas, tus esclavos y tu esclava, los levitas de tus ciudades, los extranjeros y los huérfanos y las viudas que viven en medio de ti. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto, cumple pues fielmente estos preceptos. Pentecostés es un compartir, pero no es simplemente con sus amiguitos y amiguitas. Es también un compartir con aquellos que no pueden y no tienen los recursos como usted quizá lo tenga para compartir. Pentecostés es un proceso también educativo. Era un momento 50 días después de la Pascua de celebrar esa cena juntos, de recordarle a los judíos que Dios le había liberado de la esclavitud de Egipto. Y es un buen tiempo para recordarnos a nosotros, 50 días después de la resurrección de Jesucristo, que Dios también nos ha liberado a nosotros de la esclavitud, del pecado, de la miseria. Y por eso nosotros podemos tener fiesta. Por eso nosotros podemos estar gozosos y nos podemos alegrar y celebrar, porque Pentecostés equivale fiesta. ¿Cuánto dice amén? Segundo, Pentecostés también equivale Espíritu Santo. Es interesante que más luego en el judaísmo, Pentecostés vino a ser la fiesta para conmemorar los 10 mandamientos. En hebreo no se dice 10 mandamientos, se dice las 10 palabras, the 10 words, se traduce de hebreo. Las 10 palabras vino 50 días también después de la Pascua. Moisés
fue al monte Sinaí y en 50 días él recibió los 10 mandamientos, las tablas. Por lo tanto, en el judaísmo, Pentecostés también una fiesta, una conmemoración de los 10 mandamientos. Y relacionado con los 10 mandamientos y no desconectado está el Espíritu Santo. Porque muchas veces pensamos que el Espíritu tiene que ver con libertad y la ley tiene que ver con legalismo. Pero en realidad Dios opera usando las leyes divinas para ayudarnos a vivir una vida libre en Cristo Jesús. Está conectada la ley y el Espíritu. El Espíritu Santo no es simplemente la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es una figura muy importante en Pentecostés porque fue enviado por el Padre, fue también obtenido por el Hijo y fue derramado por el Hijo a su iglesia. Por eso nosotros en Hechos capítulo 2 vemos que Pedro predica un tremendo sermón y dice, este es lo que Dios había prometido en el Antiguo Testamento. El poder de Dios. El Espíritu Santo que se movía sobre la faz de la iglesia, sobre la faz de la tierra en Génesis, ahora se mueve en los corazones de la gente en Pentecostés, donde Pedro se levanta y predica un tremendo mensaje y la gente llega a ser, dice nueva versión, sintieron profundamente conmovidos. Otra versión, Reina Valera, dice compugieron de corazón. O sea, fueron movidos de corazón. Y preguntaron, ¿qué haremos? Otra versión dice, ¿qué debemos de hacer? ¿Usted sabe lo que es eso para un predicador? Que alguien después de sermón diga, ¿qué haremos? ¿Qué es lo que vamos a hacer con lo que acaba de decir? Muchos de ustedes después de un sermón lo que quieren hacer es salir de aquí enseguida para comerse un tremendo almuerzo. Y se olvida completamente de lo que yo acabo de decir. Esta gente, el Espíritu de Dios se movió en Pentecostés, que en vez de dormirse como muchos de ustedes que están haciendo ahora, el Espíritu de Dios se estaba moviendo, que la gente preguntaron, ¿qué es lo que debemos hacer con lo que acaba de decir? Hermanos y hermanas, si un hermano está durmiendo, dale dale bien gentilmente. No le dé, porque después hay demanda también y cosas así. Mira cómo el Espíritu, le voy a dar algunos textos que habla el rol del Espíritu Santo en Pentecostés. Primero, hombres y mujeres, no solamente los hombres, no solamente los discípulos, sino mujeres, la madre de Jesús, María Magdalena, un montón de mujeres que seguían a Jesús. En 120 estuvieron en el aposento alto, el lugar que yo fui en Palestina, en Jerusalén, en el Monte de Olivos. Ahí fue, y ahí orando, esperando, ellos recibieron el movimiento del Espíritu Santo en su vida. Hombres y mujeres fueron llenos del Espíritu Santo. Dice también el Espíritu Santo estaría con ellos para siempre. Jesús prometió darle el consolador, el ayudador, el maestro, el guía. Se recuerda el sermón, el paracleto que iba a estar con ellos en Juan capítulo 16. Dice, el Espíritu Santo siempre iba a glorificar a Jesús. Por eso una persona que habla mucho de sí misma, una persona poco espiritual. La persona espiritual no tiene que exaltarse, no tiene que alabarse, no tiene que buscar crédito, no tiene que buscar punto, porque el que tiene el Espíritu Santo siempre apunta arriba, siempre apunta a Jesucristo. El Espíritu Santo nunca es como introvertido, no habla de sí mismo, siempre habla de Jesús. Él dice, el Espíritu va a glorificar a Jesús. El Espíritu Santo convence de pecado a los pecadores y pecadoras en Juan capítulo 16, verso 8. El Espíritu Santo da poder a hombres y mujeres para que sean testigos, Hechos capítulo 1. El Espíritu Santo es el que santifica a los creyentes, 1 de Pedro capítulo 1. El Espíritu Santo en 2 de Pedro capítulo 1 es que inspiró los editores y los escritores de las Escrituras para que nosotros pudiésemos saber el plan de Dios para la humanidad. Fue inspirado, o sea, fue soplado divinamente a esas personas para que pudiese escribir lo que nosotros hoy tenemos en la Biblia. El Espíritu Santo también en Romanos capítulo 8 dice que da testimonio de lo que son hijos e hijas de Dios. Él da testimonio de que tenemos una relación con Dios. Por eso nosotros podemos conocer personas de otros países y cuando dicen yo soy cristiano, tenemos ya algo en común.
Quizá la lengua sea diferente, quizá las costumbres sean distintas, pero lo que nos une es a decir, yo soy seguidor de Jesucristo. Nosotros decimos, yo entiendo ese lenguaje, yo entiendo esa vida, porque yo también me uno a ese grupo universal que proclama ser seguidores de Jesús. Es dar testimonio de lo que son hijos e hijas de Dios. Y Jesús dijo en Juan capítulo 16, verso 7, me conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, entonces lo voy a enviar a ustedes. Si Jesús nunca se hubiera ido, nunca hubiéramos experimentado el Espíritu Santo. Este Espíritu Santo, hermanos y hermanas, en ese momento cambió, transformó estos discípulos de ser espectadores a ser participantes en la obra de Dios. Cambió a esta gente de ser observadores a ser líderes y testigos del poder de Dios. Le cambió de simplemente acompañar a Jesús durante su ministerio a ir en el nombre de Jesús y proclamarlo Señor a todo el mundo. Esta persona había escuchado acerca del Espíritu Santo, pero ahora el Espíritu Santo lo posee a ellos y está dentro de ellos para que ellos puedan proclamarlo y vivirlo toda su vida. El Espíritu Santo desata un poder en Pentecostés, donde esta gente, estos discípulos se convierten en embajadores, embajadoras de Cristo, del reino de Dios. Le da propósito a los discípulos. Pentecostés es importante porque no es simplemente algo que ocurrió 2000 años atrás. No es una experiencia en particular que hoy en día nosotros no experimentamos. No es simplemente el aniversario o el cumpleaños de la Iglesia Universal en Cristo Jesús. No es simplemente una experiencia religiosa, sino es la realidad del Espíritu Santo en nuestra vida. Pentecostés no solamente es Espíritu Santo, sino equivale también intercesión. La oración está muy combinada con Pentecostés. Jesús, antes de salir de esta tierra, en Juan capítulo 14, verso 16, le dice a sus discípulos, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesús está orando por sus discípulos porque conoce sus profundas necesidades. Conoce Jesús sus temores, conoce sus tentaciones, conoces también su temperamento. Y Jesús dijo, yo no simplemente voy a orar, yo voy a interceder, yo voy a rogar para que Dios el Padre derrame el consolador, el otro ayudador mío, para que venga sobre ustedes y le ayude. Jesús había observado a estos discípulos. Él había estado con ellos 3 años, no 3 meses, 3 años, 3 años y medio. Él había experimentado el dolor, el sufrimiento y sabía lo que ellos necesitaban. ¿Y saben lo que ellos necesitaban? Lo que nosotros necesitamos. Pentecostés. Nosotros necesitamos también esa intercesión divina. Jesús en Juan capítulo 17 dice que esa es la oración del sumo sacerdote. Antes de él entregarse como el Cordero de Dios, él ora por sus discípulos. La oración más larga que nosotros tenemos de Jesús se encuentra en Juan capítulo 17. Y una de sus oraciones es, yo ruego por mis discípulos. Yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por ellos, porque sabía que ellos necesitaban Pentecostés. Y Dios sabe que necesitamos Pentecostés también. Usted se puede vestir de blanco, de rosada, pero usted necesita un poquito de rojo como Evelyn y como yo. Necesitamos rojo hoy. Nosotros necesitamos poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso la Biblia habla de la intercesión y lo combina con oración. No está hablando de esas oraciones que hacemos nosotros, Señor, bendice esta comida y ya, gracias a Dios, déjame entrar y comerme todo lo que pueda. Porque cuando yo oro durante la mañana, me gusta tomar mi tiempo, una hora en meditación mínimo para empezar el día. Pero cuando yo estoy comiendo, hermanos, ahí eso es de segundo. Mis oraciones son rápidas. Y me pongo impaciente cuando la gente empieza a orar oraciones largas. Especialmente con el plato ahí enfrente de uno. Pero hermanos, hay momentos de orar oraciones cortitas. Y hay momentos que usted y yo necesitamos orar oraciones un poquito más prolongadas. Hay momentos que nosotros tenemos que irnos a nuestro aposento alto y escuchar en ese eco, el llanto, el grito o lo que sea, para
para que Dios pueda escucharnos y nosotros podemos escucharnos también. Nuestro tiempo de intercesión ante Dios. Yo estoy hablando lo que dice Efesios, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, dice el apóstol Pablo. Judas capítulo 1, verso 20 dice, anima a los oyentes y los creyentes a orar en el Espíritu. Fíjese bien, praying in the Spirit, orando en el Espíritu. Hay muchas tradiciones que piensan que es una sola forma, hay ciertas manifestaciones que se tiene que... No, esto no está hablando de eso, esto está hablando cómo nosotros en el Espíritu es colocado en el lugar donde Dios quiere que nosotros nos concentremos. Es cruzar ese río, si podemos decirlo así, de simplemente hacer esas oraciones de 1 segundo, de 2 minutos y poder ir al campo del Espíritu, al reino del Espíritu, rodeado del Espíritu, envuelto del Espíritu. Que podamos nosotros tomar el tiempo en nuestra vida y decirle, Señor, más que nunca yo necesito un poquito de Pentecostés en mi vida. Mi familia necesita un poquito de Pentecostés. Mi matrimonio necesita Pentecostés. Mi vida necesita transformación de parte del Espíritu Santo a través del poder de Pentecostés. Jesús dijo, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid lo que quiera y será hecho. Pero fíjese bien, dice, si permanecemos en él. Por lo tanto, hermanos y hermanas, yo le invito a que nosotros podamos poner en práctica este estilo de oración de vez en cuando. Romanos capítulo 8, verso 26, Pablo añade un poquito lo que significa orar en el Espíritu. Y dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Escucharon eso? Que muchas veces nosotros no sabemos cómo orar. Muchas veces en nuestro tiempo de oración estamos pensando de otras cosas, estamos distraídos, queremos hacer otra cosa en nuestra vida, pero en momentos que nosotros separamos, el Espíritu Santo ora por nosotros y muchas veces se manifiesta a través de lágrimas que no podemos expresar con palabras. Qué humillante, pero qué asombroso es la manera que nosotros intercedemos, y muchas veces inadecuadamente. Por falta de espiritualidad, por falta de espíritu, muchas veces no conseguimos lo que queremos. Muchas veces no entendemos el propósito de Dios de nuestra vida. Pero gracias a Dios que Jesús dijo, yo le voy a dejar a ustedes el paracleto. Yo le voy a dejar a ustedes el guía. Yo le voy a dejar a ustedes mi ayudante. Yo voy a dejarle a alguien igual que yo, que va a estar a su lado y ese espíritu consolador estará siempre con ustedes y dentro de ustedes. El Espíritu da expresión a nuestras palabras. El Espíritu da expresión a nuestros gemidos. El Espíritu da expresión a nuestros suspiros. El Espíritu Santo da expresión a nuestras lágrimas y nuestro llanto y nuestros clamores. El Espíritu ora la voluntad de Dios a través de nosotros, aun cuando nosotros no sabemos qué orar y cómo orar. Pentecostés no solamente es intercesión, Pentecostés es voto. Voto significa promesa. Jesús, antes de salir de esta tierra y ascender al cielo en el monte de los olivos, ahí le dijo a los discípulos, he aquí yo le enviaré la promesa de mi Padre que estará sobre ustedes. En otra ocasión Jesús había dicho, si a vosotros siendo malos saben dar buena dávida a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a aquellos que le piden? Por lo tanto, el Espíritu Santo es una promesa del Padre y también de Jesús, y de Jesús para nosotros. Si Jesús lo promete, es que lo necesitamos. Necesitamos depender. Es una promesa, un voto que Jesús dijo. Y si Jesús hace un voto, Él lo cumple. Y Jesús quiere que cada uno de nosotros podamos experimentar Pentecostés en nuestra vida. Número 5, Pentecostés también es visión. Visión profética. Es mirar más allá en el futuro. Vemos profetas como Isaías en el capítulo 44, verso 33, que tuvo una visión de derramamiento del Espíritu Santo sobre toda la persona. Dijo, pues derramaré agua para calmar tu sed y para regar tus campos resecos.
derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición será sobre tus hijos. Zacarías, otro profeta, también tuvo visión. Y mira lo que dijo, cómo Dios iba a venir en el futuro para ayudar a su pueblo. Y derramaré sobre la casa de David espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Zacarías 12, verso 10. Y Joel, el profeta, bien conocido en el Nuevo Testamento, dijo lo siguiente en el capítulo 2. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Este fue el pasaje que Pedro tomó en el día de Pentecostés y refirió a lo que Joel había prometido, el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia, en la iglesia primitiva. Pentecostés también equivale a poder. Una de las grandes promesas de Jesús se encuentra en Hechos capítulo 1, verso 8, que dice, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán ¿qué? Poder, y serán mi testigo. La palabra testigo es mártires, personas que están dispuestas a testificar por algo y dar sus vidas por lo que acaban de testificar. Recibirán poder y me serán mis mártires, me serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Hermanos y hermanas, el poder del Espíritu Santo transforma. Tomó estos discípulos que estaban frente a una gran oposición después que Jesús ascendió al cielo. Temerosos, ahora puede enfrentar la vida. Y quizá usted también se encuentra así, temeroso de su futuro, temeroso del pasado. Quizá usted tenga tentaciones, tenga situaciones difíciles en su vida, pero gloria a Dios que Dios nos ha regalado Pentecostés. Nos ha dado a nosotros el poder del Espíritu Santo, todo lo que nosotros necesitamos para conquistar nuestros temores, para que nosotros podamos triunfar en la vida cristiana. Por lo tanto, las personas débiles por Pentecostés se convierten fuertes. Las personas que son pocas sabias se convierten más sabios. Las personas que son indecisos se convierten valientes. Las personas que son tímidos tienen poder y denuedo. La persona de doble ánimo se convierte en personas con fuertes convicciones. ¿Por qué? Porque puede enfrentar la vida, puede enfrentar la oposición a través del poder de Pentecostés. En el libro de Hechos, interesante, Dios derramó la promesa del Padre, el Espíritu Santo, a gente comunes, a gente imperfecta, a gente impredecible, a gente que tenían llena de tanta imperfección, y transformó a esas personas como testigos de Jesucristo. Pentecostés también, hermanos y hermanas, significa purificación. Hebreos dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor sin santidad. Santidad no significa perfección, no significa que no pecamos. Santidad significa que nosotros somos separados por Dios y para Dios, para el uso de Dios. Santificar los creyentes es un rol del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, no solamente en el Antiguo, vemos que Dios juzga el pecado. Dios quiere purificar el pecado en su iglesia. Había una pareja que había mentido a Dios y Pedro le dice, cuando ellos traen una ofrenda, que en realidad dijeron, nosotros vendimos una finca y no vendieron toda, y le dijeron, nosotros le estamos entregando todo a la iglesia, a los pies de los apóstoles. ¿Se recuerda Ananías y Zafira? Hechos capítulo 5. Y ellos mintieron. ¿Y sabe lo que Pedro le dice? Ustedes no han mentido a los seres humanos. Ustedes mintieron al Espíritu Santo. Mintieron a Dios. Es uno de los versos donde equivale el Espíritu Santo con Dios. No simplemente mintieron, sino están mintiendo a Dios, el Espíritu Santo. Y usted sabe la consecuencia de lo que ocurrió. Había otra persona que quizás no saben mucho ustedes en Hechos capítulo 13, que se llama Elimas. ¿Cuántos se recuerdan de Elimas? Ninguno de ustedes, ¿eh? Elimas. Hechos capítulo 13. Elimas era un hechicero, un mago, un brujo, que cuando Pablo estaba predicando a un gobernador romano y estaba interactuando y estaba casi convenciendo a este gobernador romano
del cristianismo, viene este brujo y empieza a interrumpir a Pablo y empieza a contradecirle y empieza a hablar encima de Pablo, y Pablo tiene un santo coraje. No haga esto ustedes. Porque Pablo está en el punto de convencer a este oficial romano de la verdad de Jesucristo, y este brujo, este hechicero, este mago que se llama ¿qué? Elimas, que significa hechicero. ¿Ay? En griego, Elimas básicamente sigue interrumpiendo, y Pablo, dice la Escritura, lo mira lleno del Espíritu Santo. Hechos capítulo 13, verso 9. Dice, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimas. Me gusta esa expresión. En Nueva Versión dice, clavó los ojos. O sea, no lo miró así, lo miró con... Usted ha tenido esa experiencia, los que son padres y madres, los que son abuelos ahí. No, los abuelos no, porque los abuelos nunca clavan los ojos. Haz lo que quiera, ya yo terminé con esto. Ya yo crié los hijos. Haga lo que quiera en casa. Después, allá los padres que se entiendan con niños. Los abuelos dicen amén. Amén. Así yo seré también. Ya yo crié que yo voy a las reglas son mías las que yo quiero hacerlo. No haga eso, porque después tienen problemas con los hijos políticos, las hijas políticas, no quieren, entonces empieza a hablar de los suegros y la suegra. ¿Por qué usted cree que los chistes de la suegra se inventaron? Por estas mismas razones. Pero clavado los ojos, dice, y le dijo a Pablo, no voy a leer todo, yo voy a skip it, porque hay unas palabras muy fuertes que Pablo le dice a este hombre. Pero le voy a leer una porción. Y dice, ahora la mano del Señor está contra ti. Vas a quedar ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Y inmediatamente Elimas quedó ciego. Y usted está hablando, Señor, es una buena oración. Pero mi problema no es que sea ciego, mi problema es que sea mudo. Señor, estamos orando para que la gente pueda enmudecer y no hablar tanto. No haga esa oración, hermano. Usted tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Pablo estaba en un momento ahí de convencer y seguía contradiciéndole. Juan el Bautista dijo, alguien viene mayor que yo y ese le va a bautizar en el Espíritu Santo y en fuego. ¿Qué significa fuego? Mira, el fuego calienta, pero el fuego quema. El fuego hay que respetarlo, hermanos y hermanas. El fuego purga, el fuego purifica, el fuego limpia, el fuego cambia las cosas, el fuego transforma por completo. El fuego, nada se ve igual después de un fuego. Por eso yo siempre tengo cuidado cuando cantamos esos coritos de antes, recuerda de ayer, de los años de la huácara. ¿Eh? Manda fuego, Señor, y avívanos con tu poder. Y no me recuerdo más lo que la canción dice, pero algo así decía. Hay que tener cuidado con manda fuego, Señor. Manda fuego, consume lo que hay que consumir. Pentecostés equivale a purificación. Y hay áreas en nuestra vida, hay lugares en nuestra mente, hay cosas de nuestro cuerpo, en nuestra vida que el Señor quiere purificar de nosotros y tenemos que tener cuidado lo que pedimos. El fuego, aquí lo ve en mi toga, símbolo, emblema de la iglesia presbiteriana, tenemos siempre símbolo de fuego y rojo, ¿right? Símbolo del Espíritu Santo, símbolo de Pentecostés, símbolo de que en Éxodo capítulo 3, Moisés se acercó a una salsa que ardía en fuego, pero no se consumía. Y escuchó una voz que le dijo a Moisés en Éxodo 3, le dijo, quítate los zapatos, quítate la sandalia, porque el lugar que pisa, santo es. Y Moisés tuvo que quitarse la sandalia, los sneakers, la camisa, eso mismo, los zapatos. Y ahí escuchó la voz de Dios que dijo, yo soy el que soy. El fuego nos recuerda el llamamiento al ministerio de Moisés. Y Dios reveló por primera vez su nombre propio.
¿Cuál era el nombre de Dios? ¿A quién llama? Los dioses paganos tenían sus dioses. Baal tenía otro no, dios. ¿Cuál era el Dios de los judíos? Le dijo su nombre, mi nombre personal, mi primer nombre. No es Dios, Dios es lo que yo soy, lo que yo hago. Mi nombre es yo soy el que soy, que se traduce Yahweh, Yahvé, o incorrectamente Jehová, pero yo soy el que soy. Fuego rojo también nos recuerda en el aposento alto cuando el Espíritu Santo vino en llamas, en lenguas de fuego, y reposó sobre los apóstoles y sobre los discípulos, hombres y mujeres, y fueron alabando a Dios, celebrando y proclamando lo que Dios había hecho en la persona de Jesucristo. Gloria a Dios por eso, amén. Pentecostés equivale proclamación, predicación. Mira, una de las características más sobresalientes de Pentecostés es que produjo predicadores instantáneos. Predicadoras instantáneas. Esta gente nunca había tomado un curso de homilética o de hermenéutica. Y muchos de ustedes están, pastor, no entienden lo que está diciendo. Son cursos sofisticados, teológicos de cómo predicar o cómo interpretar la Biblia. Ellos no habían tomado un curso en un seminario teológico, pero tenía mejor instituto de mundo, el Divino Maestro Instituto, con Jesucristo 3 años y medio. Instantáneamente Pentecostés produjo a hombres y mujeres que empezaron a proclamar a Jesucristo por Jerusalén y por todo el mundo. Antes de Pentecostés, ¿dónde estaban los discípulos? Encerrados, escondidos, desaparecieron, abandonaron a su Señor. Pero después de Pentecostés, ¿dónde están los discípulos? Enfrentando las mismas autoridades que crucificaron a Jesús, diciéndole a los mismos líderes religiosos, tanto los romanos como el pueblo judío, diciéndole a ellos: ustedes fueron que mataron, asesinaron a Jesucristo, pero Dios lo ha resucitado para que todo el mundo venga al arrepentimiento. Obviamente no todo el mundo había matado a Jesús, pero lo que está dirigiéndose al liderato, a las autoridades, esta gente, estos discípulos que tenían miedo, estos discípulos que abandonaron a Jesús en su momento más importante de su vida, cuando tenían más necesidad, ahora en Pentecostés, ellos son los que proclaman y dicen: este hombre aprobado, llama a Jesús el aprobado de Dios, es el que nos da esperanza a nosotros. Por eso en Hechos capítulo 2, verso 38, en el sermón elocuente de Pedro, fíjense bien, estos discípulos predicaron verdades elocuentes del Antiguo Testamento, citaron el libro de Joel, hablaron con elocuencia y con autoridad y con denuedo, with boldness, delante de estas autoridades, y dijeron a ese grupo de personas: arrepentíos y bautízase en cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y para que reciban el don del Espíritu Santo. No hay ninguna otra explicación, hermano. ¿Cómo hay una transformación completa de gente temerosa, gente sin valor, y ahora algo sucede? ¿Qué fue lo que sucedió? Pentecostés. Pentecostés cambia gente que se sienten temerosas, tímidas de hablar de Cristo, de compartir el Evangelio. Pentecostés cambia eso. Cuando usted ha experimentado el poder de Dios, la purificación del Espíritu Santo, el fuego de Dios en su vida, usted está caliente para Dios en una forma, usted empieza a hablar de Jesucristo. Y esto no fue algo que ocurrió solamente en el día de Pentecostés. En Hechos capítulo 4 dice que ocurrió otra vez. Pedro y Juan están subiendo al templo y hay una persona que está paralítica. Y no puede moverse, y Pedro y Juan lo mira, y en vez de ignorarlos, se acerca a ellos y le dice: oro y plata yo no tengo. Está como Camelo Mercado, ¿eh? Oro y plata no te puedo dar, ¿eh? Estamos pelados, están diciendo. Estamos pelados. Oro y plata no tenemos, pero lo que tengo sí te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y el hombre se levantó.
Ellos no tenían oro y plata, pero tenía el poder del Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesucristo, ese hombre se levantó. Y después de eso, los líderes religiosos dijeron, esto no puede suceder. Pensamos que crucificamos el loco en 50 años atrás, y ahora ha producido otros locos que están por ahí predicando su nombre. Y lo arrestaron. Y dice la Biblia, cuando arrestaron a Pedro, el que había negado a Jesús 3 veces. El que había dicho, yo no conozco a Jesús, ahora está delante de Caifás, está delante de los mismos Sanedrín. Sanedrín son 70, significa 60 líderes religiosos. Eran el concilio de Jerusalén que tomaban las decisiones. Eran de la alta clase. ¿Se recuerda que yo prediqué eso? Y era alta clase, y Pedro era de media clase, era simplemente un pescador. Y ahora Pedro, que dice la Biblia que no sabe leer y escribir, él escucha que ellos lo están arrestando y le están diciendo, le vamos a soltar y le vamos a perdonar, y puede estar libre y regresar a su casa si no proclama y predica más a Jesucristo. Y sabe lo que dice Pedro, él se levantó y dice, lleno del Espíritu Santo. Y yo no voy a predicar el mensaje que él predicó. Léelo, Hechos capítulo 4. Le dio tremendo mensaje. ¿Por qué Pedro cambió su actitud? De ser el que negó a Jesús, ahora que lo defiende, ahora que lleno del poder de Dios, habla y proclama el mensaje de Jesucristo. Y si usted cree que eso ocurrió solamente en esa ocasión, hay una reunión también de los discípulos orando, intercediendo. Y dice la Biblia que cuando todos estaban juntos, unánime, fueron llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y hablaron con denuedo, con boldness, la palabra de Dios. Dice en una versión, hablaron sin temor alguno. La palabra de Dios. En cada caso, fíjese bien, hermanas. En cada caso, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, en cada caso fue seguido por una predicación inspirada y convincente. Fue porque proclamaron, Dios usó en medio de predicar para expandir y esparcir su palabra. Dios podía usar ángeles, Dios podía usar una visión, Dios podía usar una voz audible, Dios podía usar un trueno grande, un terremoto para llamar la atención de la gente, no. Pero Dios usa hombres y mujeres imperfectas, tal como usted y como yo, para predicar. Pentecostés tiene que ver con proclamar. Y si usted cree que yo estoy hablando de predicar en el púlpito, no estoy hablando de eso. Antes la iglesia no tenía catedrales, no tenía púlpito, no tenía asiento con aire acondicionado. La iglesia no es el lugar, la iglesia somos nosotros. La iglesia se reunía en una casa, debajo de un árbol, en una cueva, en un cementerio, donde quiera. Ahí está la iglesia, donde hay 2 o 3 reunidos, ahí está Jesús. Esa es la iglesia de Jesucristo. Y Dios nos llama a nosotros a proclamar, a predicar, a no tener temor, a invitar, a evangelizar, a compartir lo que Dios ha hecho con su vida con otras personas que viven sin esperanza, con temor y sin Dios. Jesús, su primer mensaje que predicó en la sinagoga de Nazaret, y dijo, leyendo Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Para predicar. Dijo eso, el Espíritu de Dios está sobre mí para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, id por todo el mundo y predicad. Dios nos llama a nosotros que prediquemos, y no es solamente el púlpito. Mire, las mejores predicaciones no se escuchan en los púlpitos. Las mejores predicaciones se escuchan en los hogares. Las mejores predicaciones se escuchan en la escuela o en su trabajo. Las mejores predicaciones se escuchan cuando usted no tiene que decir mucho, pero con su vida usted hace más. Las mejores predicaciones es dejarle saber a otra persona por qué, cómo yo puedo tener lo que usted tiene, y usted dejarle saber, yo lo que tengo no es nada fuera de este mundo, es simplemente un regalo sobrenatural. El amor de Dios que ha sido derramado en mi corazón, así yo puedo compartirla con otras personas.
Usted puede alimentar al pobre, usted puede ayudar al necesitado, usted puede visitar al enfermo. Usted no tiene que dejar que los diáconos sean los únicos que visiten, o que fulano de tal sea el único que llame, o que el pastor y los ancianos sean los únicos que se preocupen por los demás. No, usted tiene Pentecostés también. Usted tiene el poder del Espíritu Santo, el fuego caliente para ir al mundo y dejarles saber que Cristo vive. Bueno, yo estoy predicando hoy, no sé. Yo estoy como rojo hoy, ¿eh? Estoy sudando también. Baja ese aire acondicionado. No. Pablo le dice a los de Timoteo, le dice, te encarezco delante de Dios, te suplico, te pido, que prediques la palabra, 2 Timoteo 4. Y mira lo que dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y mucha gente, ¿qué significa a tiempo? Otra versión dice, persiste en predicar, sea o no sea oportuno. Otra versión dice, tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo, aunque ese momento no parezca ser el mejor. Predica cuando sea popular y predica cuando no sea popular. Predique la palabra de Dios, porque predicar es Pentecostés. Pentecostés es predicar predicación ungida, es predicación fresca, predicación llena de gracia, llena de amor, predicación que inspira, predicación inteligente, predicación genuina, predicación sabia, predicación persuasiva. Predicar es hablar del amor de Dios, hablar de los juicios de Dios, hablar de la misericordia de Dios, hablar de la bendita esperanza de Dios para todo el mundo, para los huérfanos, para los pobres, para los inmigrantes, para los documentados, los no documentados. Ese es el evangelio de Dios para todo el mundo. Eso es Pentecostés. Buena noticia que Cristo, después de pasar por la cruz de Calvario, 50 días después, nos da el regalo de su Espíritu Santo. Pentecostés es la respuesta final de Dios acerca de nuestro alejamiento de Dios. Es la respuesta final de Dios acerca de nuestra timidez de hablar de Jesús y tibieza. Pentecostés significa corazones encendidos, vidas llenas de fuego, vidas totalmente dedicadas a Dios, motivadas siguiendo una pasión ardiente de predicar, testificar, de anunciar de este crucificado que ahora es nuestro Señor y Salvador. Ir por todo el mundo, dijo Jesús. Prediquemos en el nombre de Jesús por el poder del Espíritu Santo. Pentecostés es para todo el mundo. Pentecostés no es una denominación. Pentecostés es un movimiento mundial del Espíritu. Pentecostés es una fiesta. Pentecostés es el Espíritu Santo. Pentecostés es intercesión. Pentecostés es promesa, es visión, es poder de Dios, es purificación para la iglesia, es proclamación de Jesucristo al mundo. Alabado sea Dios por este tan bello regalo de Pentecostés. Amén. Oremos. Gracias, Señor, te damos. Porque hoy nosotros, Señor, junto con la Iglesia Universal, celebramos el aniversario y cumpleaños de tu pueblo. Junto con los judíos, nosotros también conmemoramos los 10 mandamientos. Nosotros celebramos su rescate de la esclavitud de Egipto. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos rescataste de nuestro Egipto. Tú nos cambiaste, Señor, y nos transformaste y nos has dado el mejor regalo del mundo. Gracias, Señor, por Pentecostés. En el nombre de Jesús.